ritmo, cómo es el segmento ST, cómo es la onda T, cómo es el cálculo de QT. Podemos plantear una lectura sistemática del electrocardiograma a través de unos pasos sencillos para que cuando uno haga el análisis del electrocardiograma no se pase nada en su interpretación, ¿no? Porque a veces uno le alcanza el electrocardiograma al alumno, al residente, ¿qué miras? Y dice un ST elevado, un ST no elevado, y obvia los otros elementos de juicio que se deben tener cuando uno hace el análisis de un electrocardiograma. En ese sentido, se propone una pequeña mnemotecnia, ¿no? Ahí está Frida, ahí es Rita, ¿no? Para que les pueda ayudar en la lectura sistemática del electrocardiograma. Rita y Frida están sentados sobre el tejado tomando té, ¿no? Rita y Frida están sobre el tejado tomando té. Rita, ritmo, Frida, frecuencia cardíaca, están, eje, sobre el tejado tomando té, segmento ST y onda T, ¿no? Y a esto le tienen que incrementar el análisis del QT para que tengan una aproximación muy cercana al análisis de un electrocardiograma normal. Estamos todavía en normalidad, ¿no? Cuando uno lee el electro tiene que tener estos puntos bases, ¿no? Del análisis: ritmo, frecuencia cardíaca, eje, segmento ST, onda T, QT y el cálculo del QT, para que después de que tengamos esto en la cabeza pasemos a tratar de buscar la patología, ¿no? ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que debemos analizar en el electrocardiograma? Pero esta mnemotecnia va a ayudar mucho a que se graben qué es lo que deben empezar a observar cuando tienen un electrocardiograma. Rita, ritmo, Frida, frecuencia, están, eje, sobre el tejado tomando T, segmento ST y onda T, ¿no? Eso les va a ayudar a tener una aproximación muy, muy clara de lo que son los puntos iniciales, los puntos básicos que debe uno observar en el electrocardiograma, ¿ah? Entonces era lo que faltaba de la última clase para pasar a hacer ahora lo que nos corresponde. Cuando valoramos nosotros el electrocardiograma, ¿no? Tenemos en el background que recordar algunas de las características de la fibra miocárdica para poder entender qué es lo que observamos en el electrocardiograma. Algunas de estas características, son 5 características de la fibra miocárdica que vamos a recordar. La primera es el cronotropismo, ¿no? La facilidad de despolarización de la fibra miocárdica que puede exteriorizarse en el examen a través de determinar cuál es el número de pulsaciones que tiene el corazón en un minuto, ¿no? Cronotropismo. Dromotropismo. ¿A qué se denomina dromos? ¿Alguien me puede decir? ¿Están ahí, La chicos? transmisión del impulso eléctrico, doctor. La transmisión del impulso eléctrico. ¿Ya? ¿Alguien más?
¿Nadie más? Doctor, conductividad. Conductividad está más cercano, ¿no? ¿Qué significa dromos? ¿Qué significa la raíz latina dromos? Puerta de entrada. Dromo significa vía, ¿no? Camino. Entonces el dromotropismo, la fibra miocárdica, esta característica del dromotropismo es la conducción eléctrica, o sea, por dónde transita el impulso eléctrico. Entonces, obviamente, dentro del corazón existe todo un sistema especial de conducción eléctrica que se inicia en el nodo sinusal y acaba en las fibras de Purkinje, ¿no? Esa facilidad que tiene la fibra miocárdica de conducir el impulso eléctrico se llama dromotropismo. Batmotropismo. ¿Quién me puede decir qué significa batmotropismo? ¿Se refiere a la excitabilidad de las fibras, doctor? A la excitabilidad, correcto. Es la posibilidad de excitarse. O sea, es el automatismo que tiene cada fibra miocárdica. Es esa posibilidad de generar su propio impulso eléctrico, ¿no? Inotropismo. Es la La capacidad contractibilidad, de doctor. contracción. La capacidad que tiene la fibra miocárdica de contraerse. Inotropismo. Lusotropismo. La capacidad de relajarse de la fibra miocárdica. Es la capacidad que tiene la fibra miocárdica de relajarse. Entonces estas son las 5 características de la fibra miocárdica, ¿no? Que cuando uno va a hacer o interpretar el tema del impulso eléctrico, tiene que conocerlas, ¿no? Y también hay que recordar, porque esto es fisiología, recordar el potencial de acción de las células, ¿no? Cómo se cargan las células positivamente, o sea, cómo se despolariza la célula y cómo se vuelve a repolarizar la célula. Está en función a la llegada de este impulso eléctrico a través de este sistema especial, el sistema de conducción eléctrico. Cuando llega a la célula, va a producir un estímulo. La célula, no se olviden, está cargada negativamente. Y este estímulo eléctrico va a permitir que se polarice. O sea, se abren los canales de sodio, va a entrar un gran número de iones sódicos de sodio dentro de la célula y la va a cargar positivamente. O sea, ese momento pasa la célula de estar cargada negativamente, pasa a estar cargada positivamente. O sea, cuando está cargada negativamente, estamos en la fase cero del potencial de acción. Cuando se abren los canales de sodio, estamos en la fase 1 del potencial de acción. No llega un ACME, donde la célula se carga positivamente, va a entrar en una meseta, ¿no? Donde permite la salida de los canales de potasio, que hacen un intercambio a través de los iones sodio, mientras entran pocos ya canales pocos átomos de sodio salen iones potásicos fuera de la célula. Es la meseta, la fase 2 del potencial de acción. A ver un ratito, chicos. Aló. Aló. Coquito, dime. Una consulta. Dime. Justo revisó la película, ¿ya? Y sí es factible hacerlo. Ya. No son intervenciones complejas, ¿ya? Son varios, sí, se puede hacer en varias etapas, ¿ya? Materiales, ¿no? Que han recomendado, puede utilizar materiales, no sé cuánto voy a utilizar, pero he visto que ya me viene un poco material. ¿Saben si han llegado el trabajo de este? Me llamó Yana Molina para ver eso, entrar una nueva dotación. Se ha reducido el número porque califiqué stents que eran de Biotronic, de COVID, pero como eran más caros que unos hindús, entonces querían rechazar la compra. Entonces lo que he hecho que lo que pueden hacer es comprar con ese monto solo de COVID los Biomatics,
pero ya un número menor de stems, ¿no? Porque Los otros son cirbelimos o venerolinos. no me acuerdo, son hindús. Entonces, con lo que tienes no podrías ir avanzando para la próxima semana. Voy a ver, primero, como voy a estar que estén en este pata, Ajá. ya después de eso me voy a sentar a ver, ya tengo bastante, voy a preparar eso para ese caso. Claro, porque hay que decirle algo al paciente, ¿no? Para que esté tranquilo con ese tema. ¿Ya? Por eso ya, finalizando la angioplastia de este pata que viene, pues ya me siento y veo eso y ya le comento para hablar, pues no, hablaré con él dándole la otra opción, pues no. Bacán. Que decida. Listo, ya Coquito. Cuídate, chao. Entonces, en la fase Z, ¿no? Que es la fase 2 del potencial de acción, entra pocos ya iones sódicos y salen iones potásicos. En la fase 4 se abren los canales de calcio, en la fase 3 entran los canales de calcio, y ahí se instaura netamente la meseta del potencial de acción, y en la fase 4 pues permite más salida en forma abrumadora de iones de potasio, con lo que la célula empieza a perder ese potencial eléctrico positivo para tornarse nuevamente en un potencial de acción netamente negativo, ¿no? Entonces esto es importante conocerlo, ¿no? Porque el gráfico que se les muestra es el gráfico típico de una fibra miocárdica, pero es la fibra miocárdica a nivel de las fibras de Purkinje, ¿no? El sistema de conducción eléctrico tiene diferentes componentes, y el potencial de acción de las células de cada uno de estos componentes es similar, pero no es el mismo, ¿no? El que hemos visto, el clásico, que tiene sus 4 fases bien marcadas, generalmente son las fibras de Purkinje. En el nodo sinusal no se observa, por ejemplo, la fase de meseta, ¿no? En el nodo AB tampoco, son conducciones muy rápidas. En el haz de His ya se comienza a observar una clara imagen de cómo es el potencial de acción clásico, y a nivel de las fibras de Purkinje, pues donde el potencial de acción que se observa es el clásico, el habitual, ¿no? Con sus 4 fases, fase 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Cuando ocurre la despolarización, o sea, el potencial de acción negativo que tiene la célula, estamos en la fase final de la diástole, ¿no? Cuando llega el potencial de acción y produce la despolarización, eso ocurre en milisegundos y va a producir, y ahí se inicia la sístole, ¿no? Que ese potencial de acción va a durar alrededor de unos 400 a 450 milisegundos, que es lo que dura la sístole, ¿no? Durante toda esta fase. Entonces esto es importante conocerlo y recordarlo, ¿no? A ver, ¿cuál es la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma? ¿Quién me puede decir? Vamos un poquito a practicar. ¿75, doctor? 75. Método rápido, 300, 150, 100, 75. Método exacto, número de cuadraditos pequeños, 5, 10, 15, 20 como denominador, y en el numerador la constante, que es 1500, dividen y sale 75. Correcto. ¿No? El método rápido, este es el ritmo irregular. Este paciente, ¿cuánto tiene frecuencia cardíaca? ¿Cómo se hacía cuando 120, doctor. ¿Cómo has Se sacado cuenta 120? se contaron los QRS en 30 cuadrados medianos, que son 6 segundos, y se multiplica por 10.
Correcto. Entonces este paciente tiene 120, ¿no? Se cuentan los cuadrados medianos, no, en este caso los cuadrados grandes, ¿no? Que 5 cuadrados medianos hace un cuadrado grande, que se toma 6 segundos. Y en esos 6 segundos se cuenta el número QRS que están dentro de estos 6 segundos. Y eso se multiplica por 10. Y eso nos va a salir la frecuencia cardíaca cuando la frecuencia cardíaca es irregular. Es una aproximación, ¿no? A ver. Recordemos los diferentes elementos del, del, del electrocardiograma, ¿no? Es importante conocer el intervalo PR. El intervalo PR nos habla sobre el tiempo de conducción desde la despolarización del nodo sinusal hasta las fibras de Purkinje que producen la sístole, ¿no? Ese intervalo normal ocurre entre 120 y 200 milisegundos. Cuando se exceden de los 200 milisegundos, se está hablando de un retraso en la conducción desde el impulso que va del nodo sinusal hasta la estimulación de las fibras de Purkinje. Entonces, en ese trayecto está ocurriendo algo que enlentece la progresión del impulso eléctrico. El QRS está enmarcado del inicio de la sístole, ¿no? El QRS, que tiene una duración normal aproximada de 80 milisegundos. Un ratito. Cierra la puerta. Entonces, el QRS, que tiene un valor normal entre 80 y 100 milisegundos, cuando se excede de los 100 milisegundos estamos frente a un retraso en la producción del impulso eléctrico que va desde el nodo aurículo-ventricular hasta las fibras de Purkinje. Ahí está ocurriendo algo, ¿no? Pues el segmento ST, ¿no? Que es parte todavía de la sístole y que se utiliza para la determinación de la presencia o no de síndromes coronarios agudos, y la onda T, que nos habla pues de la repolarización. En este momento es la fase 4, entre la 3 y 4 del potencial de acción, y donde las células nuevamente se están cargando negativamente y están listas para ser estimuladas y producir otro impulso eléctrico, ¿no? Entonces el potencial de acción que se inicia en el nodo sinusal, el impulso eléctrico, despolariza ambas aurículas, viaja al nodo aurículo-ventricular, ¿no? Y del nodo auriculoventricular pasa por la rama derecha y la rama izquierda hasta llegar a las fibras de Purkinje para producir la sístole ventricular, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? El inicio del impulso eléctrico del nodo sinusal, todo el intervalo PR compromete más o menos que ya está llegando la estimulación de las fibras de Purkinje. Esos son aproximadamente máximo 200 milisegundos. Cuando pasa de los 200 milisegundos estamos hablando de un retraso, ¿no? La activación ventricular, que es el inicio de la sístole, ¿no? Y la onda T de la repolarización, ¿no? Durante este tiempo de despolarización en las fibras miocárdicas, se debe determinar cuál es el periodo refractario absoluto y cuál es el periodo refractario relativo, ¿no? El periodo refractario absoluto nos habla que en ese momento las fibras, las células miocárdicas están despolarizadas en más del 50% en su número. Eso quiere decir que llega un impulso eléctrico en ese momento y no va a producir ninguna generación de estímulo porque están despolarizadas, todas las células están en positivo, y a medida que avanza la producción del impulso eléctrico se van reclutando
más células que se están repolarizando. En ese momento llega el periodo refractario relativo, que quiere decir que en ese momento el número de células listas para recibir un nuevo estímulo comienzan a superar a las despolarizadas, y en ese momento, si llega un impulso eléctrico, se podría iniciar una génesis eléctrica, ¿no? Esto generalmente coincide con la etapa final de la onda T, ¿no? Aquí, de la mitad hacia adelante, es el periodo refractario relativo, o sea que si cae un impulso eléctrico en ese momento, se podría generar una génesis eléctrica. Y esto es la forma como uno debe interpretar la presencia o la generación de las arritmias cardíacas, ¿no? Que en ese momento hay un foco estópico que está permitiendo que se genere un impulso eléctrico, ¿no? El periodo refractario absoluto hasta el inicio de la onda T, y el periodo refractario relativo, que es más o menos desde el inicio de la onda T, más exactamente a la mitad de la onda T en adelante. Preguntas, a ver, ¿alguien tiene una pregunta? Aló. Hola Coco, ¿cómo estás? Dime. Oye, ya hablé con, ¿qué se llama? Con Rodríguez. Esa paciente no tiene tomo, no ha completado la sangre. O sea, ¿cómo van a operar? Y así la van a operar sin tomografía. ¿Qué corte se van a poner? ¿Qué anillo tiene? No, mira, vamos a mañana a ver junta médica. Mañana aquí está programado. Mañana a ver junta médica en la mañana de los 3 pacientes de cirugía, para que se decida qué es lo que se va a hacer con ellos. Porque no pueden cambiar así de la noche a la mañana. A la loca programar, estaba programado el señor del coronario, el otro que se tira por la ventana cuando se ha enterado que no lo van a operar. A mí me ponen un problema con el paciente, y simplemente porque ustedes cambian el programa. Entonces mañana, y yo ya hablé con, como digo, yo hablé con Guillermo en la mañana hay junta médica a las 8 de la mañana para decidir el destino de estos 3 pacientes. ¿Ok? Corre, ¿qué pasa si sale mal todo esto? ¿Ya? Correcto. Por eso, mañana justamente, mañana se decide. Porque si quieren operar, operen primero por el coronario. Yo no sé por qué lo cambian. ¿No? No lo entiendo. ¿No es cierto? O sea, sí. Por eso, Jorge, por eso. Yo no quiero tocar ese tema y tú lo has tocado. Es por el cirujano. ¿Quién va a operar el martes? ¿Quién va a operar el martes, Jorge? Ya, correcto, ¿me entiendes? ¿No? Ya. Junta médica mañana, si quieres hablar con Rodríguez, yo he hablado con Rodríguez, mañana en la junta médica los 3 y que vaya, y ahí se decide, escribe un papel, se responsabiliza, y eso sigue adelante si se dan las cosas. ¿Ya? Listo. Sí, habla con Rodríguez, porque yo he hablado con Rodríguez, ¿ya? Listo. Ay, sí, no, ¿y por qué no opera Cuba entonces? Es el jefe, ¿por qué me manda? Esto tiene que salir bien, Jorge. Si esto si sale mal, olvídate, se acaba esto, se acaba y nunca más, y hasta podemos tener problemas legales. Porque la familia puede salir, bueno, ¿cómo operan? Así han cambiado, todo lo que implica eso, ¿no? Por eso yo quiero una junta médica mañana, ¿ya? Listo. Por eso, para mañana, ya, temprano, 8 de la mañana. Listo. Sí, ok, listo, vamos. Chao. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctor. ¿Por qué es importante determinar
el periodo refractario absoluto y el relativo. Porque dentro del tratamiento de los pacientes con arritmias cardíacas, una de las pautas terapéuticas es la utilización de la cardioversión eléctrica, ¿no? ¿En qué consiste? En dar un impulso eléctrico externo al corazón, pero en forma segura. Habíamos visto qué podría suceder si nosotros mandamos un impulso eléctrico y cae en periodo refractario relativo. ¿Qué Sería sucedería? que se causaría la despolarización de algunas células y generaría, o sea, otra contracción de algunas células. No sé cómo explicarlo Correcto, bien. correcto. O sea, se activaría el fenómeno de batmotropismo de la célula y puede ser la génesis de una arritmia maligna, ¿no? Entonces, cuando uno hace cardioversión eléctrica, tiene que estar completamente seguro que el impulso eléctrico que vamos a generar va a caer en periodo refractario absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que el impulso eléctrico llega a una célula que está completamente polarizada y no va a producir ninguna génesis eléctrica, no va a producir ningún tipo de impulso eléctrico generador de arritmias. Más bien este impulso va a hacer que se resetee, con términos coloquiales, se resetee el, el- el corazón y pueda reiniciarse nuevamente el impulso eléctrico por una vía de conducción normal. Normalmente este tipo de terapia de cardioversión eléctrica se usa en los pacientes con taquiarritmia con compromiso hemodinámico. O sea, pacientes que tienen frecuencias cardíacas muy altas, que tienen presión, están chocados por fenómeno de la frecuencia cardíaca muy alta, fibrilación auricular en pacientes ancianos, taquicardia supraventricular de alta frecuencia como son los síndromes de preexcitación como el Wolff-Parkinson-White en pacientes jóvenes. Entonces en ese momento, cuando un paciente llega con compromiso hemodinámico, no hay que pensarlo mucho y hay que hacer una cardioversión eléctrica. No confundir la cardioversión eléctrica con terapia de desfibrilación. La terapia de desfibrilación es una parte del tratamiento del paciente que se encuentra en paro cardiorrespiratorio. Y en ese momento, el paciente que está en paro, se le hace una desfibrilación, se aplica el desfibrilador como terapia eléctrica, pero ahí no necesitamos que caiga el impulso eléctrico en periodo refractario absoluto, ¿no? Puede caer en cualquier momento del ciclo cardíaco porque la tasa la tasa de electricidad que se está mandando en ese paciente, que es un paciente crítico en paro, es muy alta, son de 300 a 360 joules, y teóricamente eso sí o sí va a generar un reseteo en el corazón para que pueda restablecerse un ritmo cardíaco adecuado, ¿no? Entonces el impulso eléctrico va a detectar en el electrocardiograma, o sea, en este caso el desfibrilador va a detectar en el electrocardiograma el periodo refractario absoluto, que coincide con la onda R, ¿no? Ese es periodo refractario absoluto. El desfibrilador va a identificar las ondas R y va a producir la descarga eléctrica a este nivel, ¿no? A través de un desfibrilador como este, ¿no? El botón de sincronización detecta la onda R y cuando nosotros apretemos las paletas del desfibrilador, el impulso eléctrico va a caer sí o sí en periodo refractario absoluto. Eso en cardioversión eléctrica. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Doctor, solo una pregunta rápida. En el caso de un paciente que esté con fibrilación ventricular, por ejemplo, ¿también se hace cardioversión o no? No, fibrilación ventricular es un tipo de paro cardiorrespiratorio, eso es maniobras de RCP y se necesita desfibrilar. Cardioversión eléctrica solo es en pacientes que no estén en paro, que están con compromiso hemodinámico, ¿no? Y se utiliza la cardioversión eléctrica. Hay que sincronizar, se llama eso, el desfibrilador, ¿no? Sí, doctor, gracias. Ok, a ver.
Pasamos a lo útil. Este paciente. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos están inscritos? 53, doctor. 53. Ya. Creo que hay como 10 ahora, ¿no? Ujú. Sí. Bueno. A ver, en este paciente, ¿qué ritmo es y por qué? Sinusal, doctor, porque, bueno, primero que es regular, y bueno, en D1, hay P, hay en la onda P antes de todos los complejos QRS, en la de D2 es positiva, en D3 es bifásica, y en AVF es positiva. Entonces, califica, cumple los criterios para decir que es un ritmo sinusal, ¿no? Entonces, Rita, sinusal. Frida, ¿cuál es la frecuencia cardíaca? Más o menos 88, doctor, creo. 88. 5, 10, 15, 18, ¿no? 1500 entre 18. 83, ¿no? 85, más o menos, ¿sí? ¿Ok? Frida y Rita están, eje. ¿Dónde está el eje? Está en el primer cuadrante, doctor, porque el D1 es positivo el QRS y en AVF también es positivo. Correcto, en el primer cuadrante, ¿no? Está entre 0 y 90 grados el eje. Sobre el tejado tomando T, segmento ST. ¿Qué buscamos para evaluar el segmento ST? El punto J. El punto J. ¿Cómo está el punto J? Normal, doctor, en la línea base. Está en la línea isoeléctrica, ¿no es cierto? Entonces este paciente no tiene ni supradesnivel ni infradesnivel. Onda T. ¿Cómo es la onda T normalmente? Positiva, doctor. Positiva un Pues, poco. correcto. Normalmente es positiva en todas las derivadas excepto en ABR. Entonces este es un electro normal, ¿no? QT. ¿Cuál es el QT? ¿Se corrige el QT o no se corrige? Sí, doctor. ¿Por qué se corrige el QT? Porque la frecuencia no es 60. Correcto. ¿Y cuánto es su QT corregido? Eso va a demorar un poco, doctor. Muy bien, inténtelo, pues.
Me parece, doctor, que es 0,37 segundos. ¿Y por 0,38. qué método? ¿Qué, ¿Qué doctor? método? ¿Qué método? ¿Qué fórmula? La primera, la de Bassett. La de Bassett. ¿Cuánto le has calculado en QT medido? Bueno, al QT en cuadraditos le he contado 8, serían 0,32 segundos. 8. A ver, veamos B2. Observen en B2 que está justo el segundo complejo en B2, en V2, el segundo QRS cae justo en una de las divisiones del papel de electrocardiografía cuando divide pues, los cuadrados grandes, ¿no? Justo cae ahí, ¿no? Y la onda T acaba justo 2 cuadrados medianos después, ¿no? ¿Ven el cursor? No, doctor. Ahora sí. ¿No ven el cursor? Sí, doctor. No se puede ver. Ahora, si ven el puntero, entonces nos dirigimos a V2, el inicio del QRS está aquí y el final de la onda T está aquí. Justo 2 cuadrados medianos, ¿no? O sea, 10 cuadraditos, o sea, 400 milisegundos. Entonces el QT medido en este paciente es 400 milisegundos, ¿no? Al ser 400 milisegundos aplicando la fórmula de Bassett, va a salir que el QT corregido es de 470 milisegundos. Pueden utilizar los diferentes, o sea, se van a dar cuenta si utilicen diferentes fórmulas, el QT corregido va a variar, ¿no? Framing con Framingham es de 400, de Friedericia es 445, con Cole es 455, pero todos dentro del rango normal, ¿no? Hablamos de un QT prolongado cuando este es por encima de 475 milisegundos, ¿no? Entonces este QT también es normal. Entonces se mide el QT desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. ¿Que es un intervalo o es un segmento? Un intervalo, doctor. Intervalo. Si es intervalo, compromete ondas. Entonces, cuando decimos QT, o sea, tiene que ir la onda Q, o sea, el inicio, en este caso, como no tiene Q, V2, donde inicia la onda R, ¿no? Cae más o menos, como les digo, ahí en el inicio de la línea de uno de los cuadrados medianos, y donde termina la onda T, ¿no? Que son 10 cuadraditos después. ¿Está claro esto? Sí, doctor. Porque como son con fórmulas con raíz, si nos equivocamos en uno o dos cuadraditos, la cifra va a ser diametralmente diferente, ¿no? Por eso es importante contar bien el, el número, medir bien el QT medido, ¿no? A ver, en este. Frecuencia. Ritmo primero. ¿Qué ritmo es? Sinusal también, doctor. Ritmo sinusal. Después de cada onda P hay un QRS. Y la onda P es positiva en D2, D3 y ABF. Frecuencia cardíaca. 75, doctor, o 71 por ahí. Siguiente, 75 también. Eje, Frida y Rita. Eje, están.
También en el cuadrante 1, doctor, pero está bien pegado a los 90 grados. Correcto. No está más de 60 grados, ¿no? Otra manera de hacer el cálculo más exacto del eje, ¿no? Porque está bien lo que hacen en primero, segundo, tercer cuadrante, pero para darlo en más o menos en grados, uno busca la perpendicular al QRS, que es isoeléctrico. ¿Qué significa que es isoeléctrico? O sea, que la suma algebraica entre la R y la S se acerca a cero, ¿no? Entonces, hay que buscar la perpendicular. En este caso, en todas las derivadas bipolares, eso se busca en las derivadas bipolares, el más isoeléctrico es de 1, ¿no? De 1, la R más o menos tiene 5 cuadraditos y la S tiene 4, ¿no? Tiene más 1. Entonces este es el más pegado a 0, ¿no? Porque D2 es ampliamente positivo, D3 es ampliamente positivo, ABL es ampliamente negativo, ABF es ampliamente positivo, ABR es ampliamente negativo. Entonces el más pegado a 0 es D1. Una vez que encontramos la derivada que tiene la más isoeléctrica, se busca la perpendicular. De 1, ¿a cuántos grados se encuentra? 0 grados. ¿Sí? ¿Cuál es la perpendicular? 90. 90 grados. En este caso, ¿quién está en 90 grados? AVF. AVF. Entonces, AVF se observa, en este caso AVF, y observamos que AVF es ampliamente positivo. O sea que el eje en este paciente está en 90 grados, ¿no? Sigue siendo en el primer cuadrante, pero ya podemos decir que está con grados, ¿no? Está a 90 grados, ¿no? Segmento ST, ¿cómo está? En la línea isoeléctrica. Correcto. Onda T. Positivo en todos menos en ABR. Correcto. QT. ¿Dónde sale el QT corregido? Doctor, el valor o sea, primero en cuadraditos del intervalo QT sería, ¿cuántos? ¿13? Yo cuento 13. No sé realmente cuántos son. 13. O sea, primero cuadraditos, es que no sé cuál usar de todos los que veo. No sé en cuál Puedes usar contarme. cualquiera porque son muy similares todos, ¿no? Son muy similares. Yo te aconsejaría que uses, por ejemplo, B5 o B6, donde se observa una pequeña onda Q, para que sepan que tienen que medir desde antes del inicio de la onda Q, ¿no? O sea, a este nivel, por ejemplo, en B6, es un cuadradito, acá hay 5, son 6, y acá son 5, más o menos 11 cuadraditos, ¿no? Hasta el final de la onda T. Esos son 440 milisegundos, más o menos, ¿no? Y el QT pues sale por Basset 491, Framingham 440, Federica 473, Cole 481. ¿No? Está un poquito incrementado el QT en este caso, pero es levemente, ¿no? Entonces no se haría ninguna acotación al respecto, o se puede poner QT corregido ligeramente incrementado, ¿no?
averiguando el cuadro clínico del paciente, probablemente hay que darle importancia o no, habría que hacerle seguimiento de repente si es un paciente que tiene familiares directos con muerte súbita, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, bueno, y si tiene un poco del QT elevado, hay que hacerle seguimiento, hay que observarlo. O es un paciente que toma medicación beta bloqueadores o calcio antagonistas, ¿no? Entonces puede alterar la frecuencia cardíaca y puede hacer que el QT se prolongue un poquito, entonces no daría mucha importancia clínica en ese sentido, ¿no? Pero, o sea, es más o menos la forma como uno tiene que enfrentar a ¿qué se llama? A este paciente, ¿no? Activación ventricular, hemos hecho. A ver, ¿qué les parece este electro? Comenzamos a complicar un poquito las cosas. Doctor, una pregunta. En este caso, al momento de calcular la frecuencia, ¿se considera como si el ritmo fuese irregular? Porque la distancia en DRR es parecida. Ya. Ahora, acá utilizamos pues, el sentido común, ¿no? En la tira de abajo, por ejemplo, ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 13 complejos, ¿no? Y hay uno que es completamente diferente, ¿no? Entonces uno puede decir semiológicamente que es un ritmo regular y por momentos irregular, podrían ponerlo, ¿no? Porque tiene más complejos regulares que irregulares, ¿no? Ahí vemos un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el décimo complejo aquí observamos un QRS que es diferente al resto, ¿no? Este de aquí. Pero el resto son iguales. Entonces, la gran mayoría. Entonces, uno puede, si quiere hablarlo semiológicamente, es un ritmo regular y por momentos irregular, podrían poner, ¿no? ¿Qué ritmo tiene? ¿Es sinusal o no es sinusal? Sí cumple con los criterios del sinusal, doctor. Muy bien, cumple los criterios sinusal, de acuerdo. Por cada onda P hay un QRS efectivo, no sobra ninguna onda P. Es positiva la onda P de 2 de 3 de ABF, ¿no? Entonces, ritmo sinusal, frecuencia. ¿83, doctor? Entre 80 y 90, correcto. Eje.
En 0 grados. En 0 grados. Sí, en 0 grados, correcto. O el primer cuadrante se quiere ir hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, pues está en 0 grados, ¿sí? Segmento ST. Elevado. Correcto. ¿Dónde? Bueno, en D2 se ve claramente que está elevado, pero en todas se ve elevado. ¿Dónde? O sea, ¿dónde está elevado el segmento, doctor? Ajá, ¿dónde está elevado? ¿En qué derivada? Bueno, en D2 se ve claro cómo está derivado, perdón, elevado en todas, después de todo QRS, pero también se ve en D3, también se ve en D2, bueno, D2 ya lo mencioné, también se ve en AVF, aunque en OVL está hacia abajo, no elevado. Claro, entonces acá observan las dos cosas, ¿no? Un supradesnivel en D2, D3 y ABF, acá el punto J está elevado a 2 milímetros, acá está más, acá está 4 milímetros, acá está 3 milímetros. Entonces un supradesnivel en D2, D3, ABF, con un infradesnivel en D1, ABL, ¿no? En B2, B3, hasta B5, un infradesnivel, ¿no? Y la presencia, ¿qué es esto? ¿Este complejo qué es? Es el nombre del complejo, ¿cómo se denomina? Ajá. Creo que es QRMS. Ya, pero ¿qué es? ¿Qué lo está produciendo? La despolarización ventricular. Claro, este es Normalmente un no. tipo de arritmias esto, ¿no? Este es un extrasístole ventricular, es un QRS ancho, ¿no? Si medimos el inicio de la Q y el final de la S, este tiene 400 milisegundos, un QRS ancho, ¿no? Este es un extrasístole. Para determinar si este extrasístole es supraventricular o ventricular, se determina por el ancho. Cuando es un extrasístole supraventricular es de QRS angosto, o sea, entre 80 y 100 milisegundos. Cuando es QRS ancho, o sea, más de 120 milisegundos, podemos decir que es un extrasístole ventricular. Pero este paciente está teniendo un síndrome coronario agudo, con un segmento ST elevado en D2, D3 ABF, con un infradesnivel o un infradesnivel del ST en D1 en ABL y de B2 hasta B5, y la presencia de una extrasistolia ventricular, una arritmia ventricular tipo extrasistolia, ¿no? Entonces es la descripción semiológica, ¿no? del electrocardiograma. ¿Alguna pregunta aquí? No, doctor. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, chicos, vamos a llegar hasta aquí. Me están llamando a una reunión. A ver, me dicen que tienes examen el 8, ¿no? Sí, doctor, Sí, el doctor. examen está para el sábado 8. ¿Y tienen algún problema con el horario? Doctor, justo eso queríamos ver. El día viernes es el examen de medicina 1 y es a las 10 de la noche y esa hora no la podemos mover. Entonces, el día sábado 8 de la mañana, no sé si la podamos atrasar un poquito. Bueno, ¿a qué hora más o menos quieren? En la noche, doctor. En la noche del sábado. Bueno, ya, como hay que colgar el examen, pues vamos a ponerlo el sábado a las 8 de la noche. ¿Está bien? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, entonces Sí, doctor. el próximo viernes nos vemos para continuar con las clases. El examen va a ser el 8 a las
¿A qué hora el 8? ¿A las 8 de la noche está bien? Sí, doctor. Sí. Ok. Listo, entonces avisan a sus compañeros, al resto de los 40 que no han venido hoy día. Y nos vemos la próxima semana a las 10 de la mañana, ¿ok? Ya, doctor, muchas Ok, gracias. doctor. Ok. Hasta luego, luego, doctor. doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta el 95. ¿Con qué te enseñan? Así es.